En una época existían los superhéroes, gente con máscaras y capas que salvaban la ciudad de diferentes problemas, como gente que tiroteaba policías, asaltantes de bancos, suicidas y gatos arriba del árbol. Pero un día la gente se avivó y los empezó a demandar, y medio como pasa en Civil War, pero un par de años antes, el gobierno los prohibió y se terminó la joda, y todos se retiraron. Pero como 15 años después, vuelven a la acción. Por eso hoy, entre los resumos y demás, Los Increíbles. Esta es la historia del Señor Increíble, un superhéroe jubilado que tiene superfuerza y que labura en una agencia de seguros en vez de trabajar de algo más acorde a sus capacidades, como, no sé, entrenador en un gimnasio o luchador de catch como La Roca. Él está casado con la señora Elástica, una superheroína jubilada que tiene la capacidad de estirarse y que labura de ama de casa en vez de trabajar de algo más acorde a sus capacidades, como, no sé, contorsionista, no sé, doctora, qué sé yo. Ellos tienen 2 hijos, el pibito rubio, que tiene la capacidad de correr a los pedos, y la pibita morocha, que tiene la capacidad de hacerse invisible y de generar campos electromagnéticos. Y también está el borrego chiquito, que al principio no tiene poderes, pero cuando tenga te va a sacar de ojete. Ah, y también está Frozono, que es el amigo afroamericano y que tiene el poder de controlar el hielo y no sé qué más. Ellos vivían una vida de lo más tranquilo en Estados Unidos hasta que un día una piba de pelo blanco convoca al Señor Increíble para una misión súper increíble y súper secreta. Entonces le dice a la Germu, vos quedate acá lavando los platos que yo voy a pelear por ahí. En realidad no le dice eso, pero más o menos. Le dice que se va a una conferencia por el laburo, no sé qué cosa, porque la señora Elástica no quiere que trabajen de superhéroes. Entonces se va a una isla a pelear contra un coso de metal con patas. Y pelean. Le gana el coso ese, la empresa lo contrata para que siga yendo a la isla a pelear con coso de metal con patas. Y al principio duda porque está medio gordo y medio fuera de estado. Pero tranquilo, Señor Increíble, nada que un buen montaje de entrenamiento no pueda solucionar. Y una vez que está en forma, se va a la mansión de la vieja esta pasada de pastillas a que le haga un traje nuevo. Y se lo hace. Y así, bien canchero y en buen estado, se va a pelear contra otro robot gigante. Pero... sí, Señor Increíble, cayó en la trampa del villano más villano de las películas de Pixar después de él. Oh, él sí que es un hijo de puta. Pero te estoy hablando de Síndrome, un gordito pelirrojo que cuando era pibe era fanático del Señor Increíble, pero el Señor Increíble lo trató mal, entonces hizo millonario de forma ilegal, fabricó un montón de armas y le dedicó su vida a matar superhéroes. Con su superanillo que te tira un láser que si lo cruzaste paraliza, lo tira al agua y le tira una bomba y lo mata. Pero comete el mismo error que cualquier supervillano, no revisa que esté realmente muerto. Así que el Señor Increíble... Nadando llega a una cueva y se encuentra con el esqueleto de un amigo muerto y acá se viene un dato de vital importancia. El muerto este tiene un visor con un rayo láser que si lo cruzaste escribe palabras importantes para la trama. No sé cómo, el Señor Increíble se da cuenta que escribió algo, mira y ve que escribió Cronos. Fin del dato de vital importancia. Después, como un verdadero espía, se infiltra en las instalaciones de Síndrome. Así descubre una supercomputadora que no está siendo vigilada por nadie, pero tiene un password. ¿A que no sabes cuál es? Sí, Cronos. No, te digo, ni me sorprende. O sea que el cíclope este, que está muerto hace bocha de años, lo último que hizo fue escribir la contraseña de la supercomputadora que por suerte nunca actualizaron. Y sos medio gil, Síndrome. Y encima armaste unas carpetas y dejaste todo tu plan ordenado y súper explícito. La verdad que sos un tarado. Así el Señor Increíble descubre que él mató un montón de superhéroes y que va a mandar esa pelota con patas a la ciudad. Y después lo atrapan y lo dejan esposado ahí, en vez de matarlo, que eso era lo que quería hacer desde un principio. A todo esto la señora Elástica se enteró que su marido está jugando al superhéroe gracias a la vieja empastillada que le buchoneó todo. Entonces la vieja le da unos trajes para toda la familia y se van a la isla a salvar al Señor Increíble. Ahí descubrimos que la señora puede transformarse en paracaídas y en un bote. Deja a los pibes en una cueva y se infiltra en las instalaciones y ya que está, caga palos a un par de guardias.
al marido y se ponen re contentos. A todo esto, los guardias de seguridad encontraron a los pibitos y ellos escapan. Y acá el pibito me da un poco de lástima porque por su culpa se mueren como 5 o 6 guardias. O sea, vio morir gente por su culpa. Después caen los padres y ve cómo matan más gente. Y encima de eso los excita. Alto trauma le va a quedar al borrego este, ¿eh? En fin, Síndrome los atrapa con su anillo superpoderoso y los deja atados ahí en vez de matarlos, que ese era su objetivo en la vida. Y después se va diciendo, me voy y espero que no usen sus superpoderes para escaparse. Y la verdad que sos un inútil, Síndrome, no servís para una mierda. Porque sí, se escapan, ¿qué esperabas? Por lo menos su plan está saliendo bastante bien porque la pelota con patas llegó a la ciudad y empezó a romper todo. Entonces, él finge que la derrota para que la gente lo quiera y lo admire. Pero es tan tarado que la máquina se revela y lo caga a palos, y sigue rompiendo todo. Pero tranquilos, ciudadanos de Estados Unidos, porque llega la salvación. La familia Increíble. llega para salvarlos protagonizando mi escena favorita. Porque esto no les conté. Acá en la Argentina la película tuvo su propio doblaje y vimos a Los Increíbles con modismos locales. Ni a palos. ¿Quién sale de compras así con esta pinta? Ya fue esa historia. Fierita. Lo único que quería era hacer tu pollo. A laburar. Pero se fueron a la remierda cuando de repente situaron la escena en Capital Federal. El robot está en el microcentro. ¿Qué calle llega hasta Creo allá? que Corrientes. Siempre está cortada. Va con esta, ¿no? En fin, llegan a la ciudad, también llega el negro y todos juntos tienen la super batalla super final. Al final derrotan a la máquina y se van re contentos a la casa, pero, Síndrome está ahí y se lleva al bebé. Pero, ¿te acordás que te dije que cuando el bebé pele poderes vos te ibas a caer de ojete? Bueno, caete, porque pega 3 poderes. Puede hacerse fuego, hacerse de metal y transformarse en un demonio. Tomá, Gil. Y después el señor increíble mata a Síndrome tirándole un auto. Aunque capaz que no lo mató, porque no se ve el cuerpo. Así los increíbles vuelven a su vida cotidiana. A la pibita se le fue la timidez y va a salir con un pibe. Y el pibito rubio se vuelve corredor para olvidar todos los traumas que vivió. Y cuando creían que estaban re tranquilos, aparecen los nuevos villanos. Los hombres topo. Nadie escapa de la fortaleza de los topos. Y los increíbles vuelven a la acción. Esto fue Los Increíbles resumidos así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una comentada y una compartida y una retuiteada y una instagrameada. Y después de hacer todo eso, Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Che, te recogiste el pelo. ¿Eh? Ah, sí, yo... Es que... Sí, Te queda joya. gracias.